Ya. Hola gente, chicos, chicas. Esta es una cápsula resumen del contenido que entra en el control uno de Introducción a la Física Moderna. Y que entra en este control es todo lo que es movimiento armónico simple y ondas. Entonces veamos qué son estos conceptos. Partamos con movimiento armónico simple. ¿Qué es el movimiento armónico simple? Es un tipo de movimiento periódico que cumple esta relación entre la aceleración y la posición. ¿Ya? Entonces han estudiado diversas situaciones, diversos sistemas en donde ocurre el movimiento armónico simple. Y el más sencillo, el más simple donde aparece este tipo de movimiento es el resorte, ya con la ley de Hooke. Entonces, antes de abordar un poquito más allá de esto, tenemos que dejar en claro algunos conceptos. Y ya, acá tenemos un gráfico de cómo evoluciona la oscilación en función del tiempo. Tenemos un gráfico de posición ahí en función del tiempo. Y ya, tenemos que caracterizar esto con algunos conceptos. El primero es la amplitud. ¿Y qué es la amplitud? Es el máximo valor del desplazamiento, siempre positivo. El otro concepto es el ciclo, que corresponde a un viaje completo. Es decir, por ejemplo, si parto de ese punto, tengo que, o mejor de este, que el ciclo corresponde cuando vuelvo a la misma posición. Es decir, si estoy en un pic, vuelvo a ese pic. El periodo, que es el periodo, es el tiempo que transcurre al completar un ciclo, o si queremos generalizarlo, es el tiempo dividido en el número de ciclos. Y recordemos que también tenemos la inversa, que es la frecuencia, que se define como número de ciclos dividido en tiempo. Y esto es lo importante recordar, que acá esto se repite de movimiento circular uniforme. Y tenemos algo medio extraño en este tipo de movimiento que es frecuencia angular, ya que se define como frecuencia es igual a 2pi por f, donde el 2pi le agrega el carácter angular, ya 2pi radianes, por eso sale 2pi. Ya, pero noten que si tenemos un movimiento arriba abajo, tenemos un movimiento oscilatorio, entonces es raro mencionar frecuencia angular porque de por sí no hay un ángulo de por medio, ¿ya? Entonces, ¿por qué se habla de un ángulo de por medio? Es porque un movimiento armónico simple es una proyección de un MCU, ¿ya? Es decir, imaginen que tenemos una partícula acá, ahí, que va a empezar a girar, a medida que va girando y proyectamos todo en ese diámetro, vemos que vamos a tener un movimiento de este tipo, que es básicamente lo que representa lo que es un movimiento armónico simple. Sí, entonces ustedes pueden hacer las relaciones, ya saben cómo describir el vector posición, el vector velocidad tangencial, el vector aceleración y van a ver que aparece un movimiento armónico simple cuando proyectan todo en un diámetro. Puede ser el diámetro horizontal o el diámetro vertical. Ya, entonces, eh, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación? Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Y ustedes no han visto, no han tenido ese curso todavía. Entonces, esto es un adelanto. ¿Y cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Es, bueno, tomando el siguiente ansatz. ¿Y qué es un ansatz? Es una solución astuta. Y en este caso el argumento es suena mal, pero sirve, funciona. ¿Cuál es el argumento? Vamos a decir, ok, vamos a tomar la siguiente solución y si yo reemplazo esto de acá en mi ecuación acá y encuentro un valor para eso, significa que efectivamente soluciona. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esto es solución si soluciona nuestro problema, valga la redundancia. Entonces, ok, cuando uno considera eso, encuentra un valor para lambda, que es un parámetro arbitrario, con un número complejo, y uno llega a esa ecuación, a ese valor. Entonces, ok, teniendo eso,
uno puede decir, ok, la solución general es de este estilo. Pero recordando cosas de introducción a la álgebra, sabemos que la exponencial elevado a algo imaginario cumple esto. Entonces podemos reexpresar esta ecuación de acá a eso. Y recordando algunas propiedades de coseno de alfa más beta, seno de alfa más beta, uno puede reescribir eso, o simplemente con un coseno, o simplemente con un seno. Entonces, noten algo, en cada una de estas soluciones, que ustedes tienen la libre elección de escoger cuál quieren ocupar, siempre aparecen dos constantes, ¿ya? Si trabajan con la primera solución aparece A y B, si trabajan con la segunda aparecen esa y esa, si trabajan solamente con coseno aparece esto y aparece esto, y si trabajan con seno aparece esto y aparece este otro. ¿Qué es esto de acá? Es lo que se llama un ángulo de fase, que nos viene a decir, bueno, que un movimiento no necesariamente parte en un punto especial, no necesariamente parte en una posición cero, en una posición máxima, sino que puede partir entre medio. Y es este ángulo en que me da esa corrección. ¿Ya? Entonces, ya que estoy diciendo acá que podemos trabajar con cualquiera de estas soluciones, solo hay que determinar estas constantes. ¿Y cómo vamos a determinar estas constantes? Usualmente por las condiciones iniciales del problema. ¿Cuál es la posición inicial y cuál es la velocidad inicial? Entonces, ya, ok. Otro detalle importante del movimiento armónico simple es analizar qué pasa con la energía. Y consideremos el caso simple, consideremos un resorte, donde este resorte, ¿qué es lo que hace? Oscila de esa forma, ¿cierto? Bueno, si hacemos un diagrama cuerpo libre, rápidamente tenemos la ley de Hooke, es igual a masa por aceleración. Y llegamos a la ecuación de movimiento armónico simple, donde encontramos cuánto vale la frecuencia angular al cuadrado, que está dado por las constantes del problema. Ya noten que esto es una constante, no depende del tiempo. Entonces, ok, tengo esta ecuación, entonces sabemos cuáles son las soluciones de esta ecuación. Entonces, perfectamente podemos trabajar con coseno, con seno. Acá les estoy mostrando la solución con coseno. Y bueno, si queremos la velocidad, tenemos eso. Es simplemente derivar en función del tiempo, la posición. Entonces, bueno, recordemos un poquito de derivadas. Si derivamos esto, A es constante, la derivada de coseno es menos seno. Y por regla de la cadena aparece ese omega 0 fuera, multiplicando. ¿Ya? Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque, bueno, queremos estudiar lo que es energía y sabemos que energía cinética dentro de la física es un medio masa por velocidad al cuadrado. Si reemplazamos nos da esto. Y si tenemos, bueno, tenemos en este caso un resorte, sabemos que tiene un potencial asociado que está dado por un medio kx cuadrado. Entonces si reemplazamos por la posición nos da eso. Y notemos qué pasa si reemplazamos. Ya, notemos que tenemos un medio a cuadrado como factor común. M omega 0 cuadrado seno cuadrado más k coseno cuadrado. Pero este bicho de acá, m omega 0 cuadrado, lo podemos despejar de acá, de la frecuencia angular que está aquí. Notemos que eso, m omega 0 cuadrado es igual a k. Entonces podemos factorizar por k. Y noten que es lo que está apareciendo acá. Si factorizamos eso, seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Entonces la energía de un movimiento armónico simple es un medio k a cuadrado. ¿Qué nos quiere decir esto? Ok, primero que es una constante, no depende del tiempo, ¿ya? Y depende de la amplitud, en específico la amplitud al cuadrado, ¿ya? Y esto genera un drama en la física que van a ver más adelante cuando veamos mecánica cuántica, en específico efecto fotoeléctrico. Pero eso, cositas más al futuro. Entonces, esto es básicamente, muy rápidamente, un bosquejo de movimiento armónico simple, o sea, lo más fundamental. Entonces, veamos ahora ondas mecánicas, que en específico ahora van a estudiar ondas
En el curso se estudian ondas. Existen dos tipos de ondas. Tenemos mecánicas y electromagnéticas. Más adelante van a estudiar ondas electromagnéticas. Ahora nos vamos a centrar en ondas mecánicas. ¿Y qué son las ondas mecánicas? Es un fenómeno de una perturbación, donde una perturbación se propaga a través de un medio. Y el hecho de propagarse a través de un medio le da el carácter de mecánica. ¿Ya? Em, ¿qué, qué hace este fenómeno físico? Es transferir energía, pero no materia. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos dos tipos de ondas. Tenemos una tipo transversal cuya perturbación es perpendicular a la propagación. Y tenemos otro tipo de ondas eh, que son las longitudinales, cuya perturbación es paralela a la propagación. ¿Ya? También tenemos la combinación de ambas. Ya, entonces, para estudiar bien ondas y describirlas, primero vamos a estudiar un caso más simple que es un pulso. ¿Ya? Luego vamos a estudiar ondas. eh, Sabiendo bien qué es lo que pasa con un pulso, podemos saber qué va a pasar con las ondas. Porque qué son las ondas, al final de cuentas, es una perturbación periódica, básicamente un pulso periódico. Entonces consideremos la siguiente situación. Consideremos que tenemos un pulso acá, donde estoy diciendo, ok, voy a describir este pulso, su altura en función del espacio, y sabemos que este pulso se va moviendo, entonces también depende del tiempo. Entonces, digamos que eh, la función que caracteriza este pulso es simplemente eso, una función cualquiera. Eh, y ahora nosotros sabemos que este pulso se propaga a través del espacio y en función del tiempo. Entonces cuando pasa un tiempo, supongamos que este pulso fue a la derecha, entonces esta misma forma que está acá, se trasladó una cierta distancia. Entonces notemos lo siguiente, que ok, si queremos describir ahora el pulso en un tiempo mayor a cero, tenemos que notar que es básicamente la misma forma, solamente que estamos trasladando esa forma en otra posición. ¿Cómo hacemos eso si queremos trasladar un punto en el espacio hacia la derecha? Bueno, tenemos que restar cuánto queremos que se mueva. Y como se va moviendo con una velocidad v, eh, la distancia que recorre es la velocidad por el tiempo. Estamos asumiendo que es un movimiento uniforme. Entonces, simplemente nos queda eso. Es que tenemos que trasladar qué ocurre en el tiempo inicial espacialmente. Y bueno, ¿qué es lo que estoy mencionando acá? Y el i evaluado en x, t es lo que se llama función de onda. Y noten que un ligero problema es que aparece una dependencia espacial y temporal, depende de x y de t. ¿Ya? Entonces, esta es una función que depende de dos parámetros. Ya en intro al cálculo han estado trabajando con solo uno, ahora, bueno, existen funciones que dependen de dos y pueden depender de muchas cosas en general. Ya, y noten lo siguiente, acá formalicé esto con un pulso que va hacia la derecha, pero perfectamente podría ir hacia la izquierda. ¿Y cuál es el único cambio? Es que tenemos que trasladar, si el pulso fuera hacia la izquierda, en vez de estar acá, estaría por acá. Entonces tendríamos que trasladarlo hacia la izquierda. ¿Y cómo hacemos eso? Es sumar la distancia que queremos. ¿Ya? Y básicamente, ¿por qué? Porque si yo evalúo en ese punto, obtengo la misma posición acá. Así es como uno traslada funciones, básicamente. Entonces ya tenemos el concepto de pulso, y ese concepto de pulso, esto de acá lo podemos formalizar a ondas. Ya vamos a ver cómo. Pero antes, describamos matemáticamente las ondas. Y el estudio que debieron haber hecho en cátedra fue analizar cuerdas, donde toman una cuerda, le hacen zoom, hacen unas aproximaciones de las derivadas y llegan a la famosa ecuación de onda. ¿Y cuál es la ecuación de onda? Es
es la siguiente, que nos dice que la segunda derivada con respecto al tiempo de la función de onda es proporcional a la segunda derivada de la función de onda con respecto a la posición. ¿Y cuál es este factor de proporcionalidad? Este parámetro c, que corresponde a la velocidad de la onda, ¿ya? Y en específico para una cuerda llegaron que la rapidez de propagación de la onda es igual a la raíz de la tensión dividido en la densidad lineal. Ya, ok, tenemos esto, tenemos la ecuación de onda. ¿Cuáles son las soluciones? Y para ello aparece D'Alembert y nos dice que las soluciones de onda son todas las funciones que cumplen eso. Y lo podemos escribir como una combinación lineal de estas dos. Como algo que se propaga a la derecha más a algo que se propaga a la izquierda. ¿Ya? Acá estoy omitiendo porque estas funciones f y g tienen que ser de clase C2, es decir, que son continuas en su segunda derivada. Pero estamos en física y todo se comporta más bonito. Pero cualquier función que cumpla esto, cumple este bicho de acá. Entonces ya, tenemos eso. Centrémonos en un caso más específico de ondas, que son las ondas armónicas. ¿Qué son las ondas armónicas? Son ondas sinusoidales, esencialmente una función seno, ¿ya? Entonces, ok, tenemos una función seno, entonces como la función de onda depende del espacio y depende del tiempo, hagamos un gráfico en función del tiempo y en función de la posición. Si hacemos un gráfico en función del tiempo, es cuánto oscila un punto. Esto acá uno se fija en un punto específico, X específico. Y acá es un T fijo. Voy a cambiar la palabra específico por fijo. X fijo. Entonces, ya. De estos gráficos, en específico de este, ya es similar a movimiento armónico simple. Tenemos lo que es periodo, y que es el periodo del tiempo para completar un ciclo. Y en específico también que la onda viaje una longitud de onda. ¿Y qué es esto que acabo de mencionar, longitud de onda? Es la distancia que tiene un pic a pic. Ya, si tenemos, esto es, lambda corresponde a una distancia. Entonces noten que estoy viendo el gráfico en función del espacio. Entonces si tengo esa distancia, eso es lo que define longitud de onda. ¿Ya? Entonces, ok, en cátedras ya debieron haber, o sea, vieron que esta función de onda la puedo describir de esta forma, ¿ya? Y en específico, uno puede nombrar algunas cositas para escribirlo de una forma más bonita, como a seno de kx menos omega t, donde noten que esto que es una onda que está viajando hacia la derecha, ¿ya? Donde ¿qué es este kx? K corresponde a lo que es número de onda, que se define como 2pi sobre lambda. Y este omega es frecuencia angular, es 2pi sobre periodo. Y algo importante a notar acá, bueno, es que esto de acá, kx menos omega t, si factorizamos por k, tenemos lo que es x menos ct, lo que le está diciendo cómo trasladar la función de onda hacia la derecha. Entonces si factorizamos, aparece esto que es omega k, y omega k corresponde a la velocidad de propagación de la onda. Entonces c, que es igual a omega k, y sabemos que omega es 2pi periodo y k es 2pi lambda, y omega también es 2pi f. Tenemos que la velocidad de propagación de una onda es lambda por f. Ya, eso es importante. Ya lo último, reflexión y condiciones de borde. Acá yo recomiendo echarle un vistazo al Massman, donde se formaliza esto, que es una idea como bien bonita. Entonces, les comento, analicemos una cuerda semi-infinita. Entonces, ¿para qué vamos a analizar la cuerda semi-infinita? Para definir qué pasa en un extremo fijo y en algo que se llama extremo móvil. Entonces, en un extremo fijo, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos
supongamos que tenemos una perturbación, un pulso, una onda que está viajando hacia la derecha y tenemos este punto de la cuerda que está fijo, no se puede mover. Entonces, ¿cuál es la condición que tiene que cumplir siempre para todo tiempo ahí? Es que ese punto no se mueva, se mantenga a la misma altura. Supongamos que es igual 0. Entonces, esta condición se tiene que cumplir para todo tiempo. ¿Cómo vamos a modelar esto? Queremos que aniquilar este pulso cuando suceda, llegue a este punto. Entonces uno puede pensar que, ok, hay una especie de espejo en este borde, vamos a llamar esta zona imaginaria que está detrás de este borde, no existe, pero vamos a suponer que de ahí viene un pulso para que logre aniquilar este pulso. ¿Cómo podemos aniquilar este pulso? Bueno, tomando una onda que vaya por abajo y que sea igual a esta, por así decirlo, como un espejo. Ya, entonces si tomamos que esta función de onda real, este pulso, se modela de esta forma, como una onda que viaja a la derecha, entonces la onda imaginaria tiene que primero venir por abajo y tiene que ser un espejo. Tiene, entre comillas, espejo. Entonces, ¿cómo modelamos esto? Bueno, va a ser la misma función f, pero como queremos que tiene que ir hacia abajo, le ponemos un menos, y para que cumpla esta función de espejo, anteponemos el menos al momento de evaluar. ¿Ya? X más ct. Noten que necesariamente tiene que haber un más ct porque queremos una onda que viaje hacia la izquierda. ¿Ya? Acá les recomiendo así, vean esto, dense una función en Desmos, por ejemplo, grafíquenla y corroboren esto. Es muy bonito. Entonces, ya, las ondas cumplen lo que es el principio de superposición, podemos sumarlas, básicamente. Eso es lo que dice el principio de superposición. Entonces, si queremos modelar un extremo fijo, esta es la relación que cumple. ¿Ya? Que es básicamente el pulso menos su reflejo. Ahora, ¿qué pasa en un extremo libre? En un extremo libre, este punto de acá puede subir y bajar, pero ¿cuál es la condición? Es que la pendiente, cuando ese punto suba, tiene que ser nulo. Tiene que llegar la cuerda en paralelo, de esa forma. Entonces, ¿cuál es la condición? Es que la derivada con respecto a x de la función de onda tiene que ser 0 para todo tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la pendiente tiene que ser nula en x igual a 0. ¿Cómo lo vamos a modelar? Bueno, ahora no queremos aniquilar esta esta perturbación, esta onda, sino que ¿qué es lo que va a pasar? Cuando la onda vuelva, o sea, choque, va a volver por la misma parte. A diferencia de la onda de arriba, que no lo comenté, pero se puede apreciar que cuando choca acá, debido a esta onda imaginaria, va a devolverse por abajo. ¿Ya? Entonces acá, ¿cómo lo vamos a considerar? Bueno, consideremos el mismo pulso, la función de x menos ct. ¿Cómo va a ser nuestra onda imaginaria? Es la misma función, pero ahora no queremos que se aniquile, no viene por abajo, sino que viene por arriba. Así que simplemente es entre comillas, espejo. Entonces, como queremos que haya un espejo, menos x más ct. Entonces, por superposición, lo modelamos de esta forma. Entonces, ya, ¿por qué estoy comentando esto? Porque queremos estudiar lo que se llaman ondas estacionarias, ¿ya? Que son ondas, como bien dice su nombre, parecen estar estacionarias, ¿ya? Pero no es así, es simplemente una ilusión, ¿ya? Entonces consideremos el análisis anterior de extremos, pero en vez de usar una función cualquiera, usemos ondas armónicas, es decir, usemos senos. Entonces, para el extremo fijo, si consideramos lo que mencionamos acá, que queremos que venga por debajo y que sea espejo, tenemos esto. Noten que al seno no le gusta el signo negativo, lo saca afuera porque es una función impar. Menos con menos da más. Entonces tenemos una suma de seno kx menos omega t más seno kx más omega t. Si uno hace la álgebra correspondiente
con las propiedades trigonométricas, uno llega a esta relación. Entonces noten que para modelar un extremo fijo tenemos seno de kx y por otro lado coseno omega t. Se separan la función espacial con la temporal, ¿ya? ¿Qué pasa con un extremo móvil? Bueno, si hacemos exactamente lo mismo, solamente que ahora tenemos un signo más, llevamos esta expresión y noten que cuando usted hace la derivada espacial, van a llegar a la condición que queríamos. Se hace la derivada espacial, derivada con respecto a x de y, es en este caso, menos 2a seno omega t, la derivada de coseno es seno de kx y por L la cadena por k. Entonces noten que esto respeta mi condición de borde, que queríamos que cuando evaluemos en 0, este término va a ser 0, al igual que acá. ¿Ya? Entonces ya, consideremos dos situaciones. ¿Qué pasa si tenemos una cuerda con extremos fijos? Tenemos dos condiciones que cumplir, que la altura en x igual a 0 sea 0 y la altura acá en x igual a l también tiene que ser 0, eso es para todo tiempo. Entonces, ok, sabemos que tenemos simplemente dos extremos, entonces queremos que se cumpla que en x igual a 0 que sea 0, entonces no podemos trabajar con esto porque esto no me respeta mi condición de borde. Si x igual a 0, esto no es 0. Cambia esta sí. Entonces trabajemos con esta. Entonces, ok, al trabajar con esta, tenemos que imponer ahora que en este punto acá también sea 0. Entonces, si evaluamos esta función en x igual a l, en específico, como queremos que se cumpla para todo tiempo, el seno de KL tiene que ser igual a 0. Entonces, ahí tenemos que recordar de intro al cálculo que si KL es igual a 0, seno de KL es igual a 0, perdón, lo que está dentro de seno tiene que ser un múltiplo de pi, ¿ya? Entonces, acá aparecen lo que son los modos normales, ¿ya? Entonces, acá tengo las relaciones, el número de onda en función de n, y eso se traduce también en una longitud de onda, y si tenemos longitud de onda, tenemos la frecuencia, ¿ya? Y bueno, ¿qué pasa si consideramos extremos libres? Bueno, no queremos trabajar con esto porque sabemos que en seno es 0 y para un extremo libre, si tengo aquí igual a 0, no siempre es nulo para todo tiempo, ¿ya? Entonces tenemos que trabajar con esta otra solución. Y cuando la derivamos, que es lo que nos interesa, porque ahora, ¿cuáles son nuestras condiciones de borde? Es que la derivada acá y la derivada acá, con respecto al espacio, sea igual a 0, sea nula. Entonces, trabajamos con esta otra solución, la derivamos y vamos a esto. Y noten que ocurre la misma situación que tenemos acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Básicamente tenemos, estos gráficos son como muy bonitos, que son los modos normales. ¿Ya? Es básicamente evaluar estos bichos que encontramos acá arriba, lo evaluamos en n. Entonces, cuando n igual a 1, o también se menciona, estamos ante la presencia del primer armónico, tenemos este gráfico para extremos fijos. ¿Ya? Nota lo siguiente, si tomo la ecuación que era de acá, cuando n igual a 1 me está diciendo que la longitud de onda es 2L. Entonces noten que efectivamente la longitud de onda es 2L porque acá en este gráfico tengo la mitad de una longitud de onda, porque me falta la otra parte por acá para completar el ciclo. Cuando n igual a 2, la longitud de onda es L. Noten que acá tenemos un ciclo completo, tenemos una longitud de onda. Y así sucesivamente. Noten algo, por definición, eh, el punto de mayor desplazamiento se denomina antinodo y donde el desplazamiento es nulo se llama nodo.
¿Ya? Y noten algo que ocurre al menos en el extremo fijo, que el armónico está dado por el número de guatitas, entre comillas. Acá tengo una guatita, acá tengo dos guatitas. 1, 2, 3, 4, estamos en el armónico 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos en el armónico 6. ¿Ya? Y eso lo podrían encontrar la relación que pasa con extremos libres. Entonces, eso es lo que quería mencionar, así de modo de resumen para este control. Cualquier duda ahí me escriben y nos estamos viendo el viernes. Que esté muy bien, éxito en el estudio. Chao, chao.